Buenas noches y bienvenidos a la cuarta reflexión en esta serie sobre cómo esperar los regalos de la Navidad. Lo que esperamos en la Navidad es Cristo, pero Cristo es como un diamante que se aprecia más en su anillo, dentro de su contexto. Y la Iglesia nos pone alrededor de la Navidad varias celebraciones que nos pueden parecer tener poco que ver con la Navidad a primera vista. Pero vamos a ver que cuando desempacamos el significado de algunas de esas fiestas, no es por casualidad que circundan el misterio de la Navidad. Entender mejor su significado puede ayudarnos a entender mejor el verdadero significado de la Navidad y así mejorar en el arte de esperar. El día después de Navidad es el día de San Esteban. Es un día especial para mí, pues yo me nombro Steven, y mis papás me nombraron por él. San Esteban fue el primer mártir cristiano. Todos conocemos su historia, que se cuenta en los Hechos de los Apóstoles. Esteban fue uno de los primeros 7 diáconos ordenados por los apóstoles. La Biblia lo describe antes de su martirio como lleno de gracia y poder y obrando grandes maravillas y señales entre el pueblo. Estaba difundiendo la fe cristiana en Jerusalén con tanta eficacia que algunos de los líderes de la sinagoga se unieron contra él para tratar de parar todas sus conversiones. Al principio intentaron superar sus argumentos, pero simplemente no pudieron. Entonces lo acusaron falsamente de blasfemia y lo llevaron a juicio frente al Sanedrín, tal como habían hecho con Jesús. Esteban dio un largo discurso en su propia defensa, que se lee en los Hechos de los Apóstoles. Y él mostró cómo Jesús era realmente el cumplimiento de las profecías y el divino Mesías. Y pues acusó al Sanedrín de no haberle debido matar. Su discurso enfureció a la corte y Esteban fue condenado y arrestado fuera de la ciudad, donde fue apedreado hasta la muerte. Cuando murió tuvo una visión de Jesús en el cielo y con su último aliento perdonó a sus asesinos y rezó para que Dios les pudiera salvar. Y sabemos que su oración dio fruto muy evidente en la conversión de Saúl, que estuvo presente ahí, que se hizo San Pablo. Obviamente, esta es una historia dramática y estableció el patrón para el martirio cristiano a lo largo de la historia de la Iglesia, incluso hasta nuestros días. Pero, ¿qué tiene que ver esta historia con la Navidad? ¿Por qué el día de San Esteban viene justo después de Navidad en el calendario litúrgico de la Iglesia? Un día estamos celebrando el nacimiento de Cristo y el día siguiente ya estamos recordando y celebrando a San Esteban y su martirio que sucedió después de la muerte de Cristo. Al principio puede parecer aleatorio, que no hay conexión, pero cuando rascamos debajo de la superficie encontramos un significado conmovedor y profundo en esta conexión. El día de Navidad, ¿qué celebramos si no es la entrada de nuestro Rey Divino en nuestro exilio aquí en este mundo caído? Y en el día de San Esteban, ¿qué celebramos si no es la salida del primer soldado cristiano del exilio de este mundo y su entrada en el divino palacio del Rey? La razón por la cual Cristo se hizo hombre fue para llevarnos al cielo. Y así la Iglesia nos da estas celebraciones consecutivas. El Salvador estalla en la oscuridad del pecado al nacer en Belén. Y luego, al día siguiente, litúrgicamente hablando, un pecador redimido irrumpe en la oscuridad de este caído mundo
en el resplandor de la gloria eterna. En el martirio de San Esteban, el famoso comienzo del Evangelio de San Juan se hace realidad. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no lo ha vencido. Del prólogo del Evangelio de San Juan, capítulo 1. La fidelidad de San Esteban a Cristo hasta la muerte nos inspira, pero quizás lo que es aún más inspirador es cómo siguió el ejemplo de Cristo de perdonar a sus asesinos. Al hacer eso, dio verdadero testimonio del poder del Evangelio para renovar una humanidad caída y realmente se ganó la corona de mártir. O sea, la palabra griega Stefanos, de donde sale Esteban, etc., significa corona. La gloria de Jesús al nacer en Belén para liberarnos de nuestros pecados brilla intensamente en el nacimiento de San Esteban al cielo. Al seguir su ejemplo de coraje, de valentía, de fidelidad y de perdón, especialmente, incluso frente a personas que nos hieren gravemente a veces. En frente de un mundo hostil, anticristiano, siempre está tratando de derribarnos. También nosotros tenemos que seguir el ejemplo de San Esteban para seguirle a la gloria celestial. Bien, pues después del día de San Esteban, pocos días después de la Navidad, 28 de diciembre, la liturgia dirige nuestra atención hacia otro martirio dramático, el de Santo Tomás Becket, quien entró en la gloria celestial en 1172. Tomás creció en Londres, en Inglaterra. Se educó en la catedral ahí y fue ordenado diácono cuando era joven. Era muy inteligente, enérgico y bien educado. Hizo una carrera como diplomático y pronto adquirió una reputación por su capacidad muy especial de resolver problemas políticos, que no es fácil. El rey Enrique II de Inglaterra se hizo amigo de él y lo nombró canciller del reino. Eso es una posición como primer ministro hoy en día, o sea, segundo al rey, antes de que él tuviera 40 años, muy joven todavía. Cuando se abrió el arzobispado de Canterbury, el rey quería que Tomás fuera nombrado arzobispo. Tomás se resistió porque pues sabía que las relaciones entre la iglesia y el rey eran tensas y no quería tener que entrar en conflicto con la iglesia o su amigo. Pero Enrique no quiso escuchar sus protestas y al final Tomás se convirtió en arzobispo. Después de un breve periodo de calma, se produjeron los antagonismos que él había anticipado. El rey quería tomar medidas que pondrían a la iglesia totalmente al servicio del Estado. Y Tomás correctamente se negó a permitir que esto sucediera. Becket fue exiliado. En un momento parecía haber un acercamiento, pero resultó ser solo superficial. Tomás defendió firmemente la autonomía espiritual de la iglesia y el rey constantemente tratando de atacarla. No quería que ninguna autoridad estuviera fuera del alcance de su poder real. Finalmente, en un ataque de ira, el rey exclamó: ¿Quién me va a librar de este clérigo? Cuatro caballeros escucharon las palabras y lo interpretaron como una orden de asesinar al arzobispo. Y esto es lo que hicieron de un modo muy brutal en la tarde del 29 de diciembre, mientras Becket entraba a su catedral para celebrar las vísperas. Lo derribaron justo debajo del santuario, le abrieron la cabeza y los testigos cuentan una historia horrenda de cómo esparcieron su cerebro sobre el pavimento sagrado.
El crimen provocó conmociones en toda Europa y el arzobispo asesinado fue inmediatamente aclamado como mártir. Poco después, el rey Enrique II se arrepintió e hizo penitencia pública y se reivindicó la dignidad y la autonomía espiritual de la Iglesia. Y lo que Santo Tomás no había podido lograr durante su vida, lo logró después de su muerte. Otra vez, a primera vista, este memorial litúrgico también puede parecer, vincular la Navidad solo por la coincidencia. Pero una vez más, si nos rascamos un poco debajo de la superficie, en realidad encontramos una conexión muy profunda. Cuando Jesús vino a la tierra para ser nuestro Salvador, vino a establecer un reino eterno. Un reino que comenzaría su existencia aquí en la tierra, a través de la iglesia, pero que nunca estaría sujeto a poderes meramente terrenales. Y sin embargo, a lo largo de la historia de la iglesia, los poderes terrenales reacios a reconocer la obediencia a cualquier autoridad que no sea la suya, han tratado constantemente de absorber el reino de Cristo, de hacer que Dios y la iglesia los obedezcan para que no tengan que obedecer a Dios y su iglesia. Desde su pesebre en Belén, el recién nacido y eterno Rey del universo nos mostró cómo trataría con esos poderes que intentan resistir su reinado. Mostró que siempre invitaría a las personas a entrar en su reino por fe y amor, no por fuerza, no por violencia. Después de todo, ¿cómo podría un pequeño bebé obligar a alguien a hacer algo? En la historia de la Iglesia, mártires como Santo Tomás han demostrado una y otra vez que el poder transformador de esta fe y amor cristiano es en realidad más fuerte que cualquier fuerza terrenal. Y es un poder al que cada uno de nosotros puede recurrir, mientras nosotros, como todos los santos antes que nosotros, luchamos por vivir vidas fieles a Cristo, porque Él habita en el corazón de todos los que creen en Él y su mensaje de Navidad. Pues concluyendo ahora este Adviento, esforcémonos, por favor, de hacer más espacio para Dios en nuestras vidas, para que su realeza pueda traer la paz y la seguridad a cada rincón de nuestras almas y nuestra sociedad. Deberíamos pasar un tiempo contemplando los ejemplos de San Esteban y Santo Tomás que la liturgia ha querido colocar, por así decir, debajo del árbol de la Navidad.